Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Amén. Agradecemos a Dios por la oportunidad de vida que nos da de estar en este lugar. ¿Cuántos estamos contentos de estar en este lugar, hermano? Se merece a Dios toda honra y toda gloria de cada uno de nosotros. Dios bendiga al hermano Benedicto que está con nosotros. Amén. Él es mi cuñado, ya ustedes lo saben. Pues a él le gusta gozarse con los que se gozan. Y yo sé que aquí hay un pueblo lavado con la sangre de Cristo, que a eso hemos venido a este lugar, hermano. Cada día que nosotros nos presentamos delante del Señor, nuestro objetivo debe de ser adorar al Señor. Agradecerle por la vida. Aquí nadie está, hermanos, porque somos buenos, porque somos fuertes. Aquí estamos por la misericordia del Señor. En esta tarde he pasado para meditar juntamente con ustedes de la palabra del Señor, porque lo vamos a hacer juntos. Quiero que se vaya a la carta de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 en esta tarde. Por la palabra del Señor, cada uno de nosotros nos vamos a examinar cómo andamos espiritualmente. La carta de Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17 dice así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Búsquelo para que usted no vaya a decir de que son mentiras, que no dice así. Dice la palabra del Señor así como está escrita. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hasta ahí, ya oramos, pueden sentarse en esta hora. Un texto muy hermoso. Un texto muy hermoso porque habla, hermanos, prácticamente de las cosas que yo y usted estamos practicando. En esta tarde vamos a meditar en un pensamiento o en un tema, y el pensamiento es el conflicto diario de nuestra vida cristiana. El conflicto diario de nuestra vida. Cada cristiano, cada día tenemos un conflicto. Y no es aquí en la iglesia todos somos santos. Aquí en la iglesia todos somos obedientes y mansos. Pero allá en la calle ya no es el mismo Yohanes. Y al hablar de esta palabra no quiero que nadie vaya a pensar que lo digo solo por ustedes. No, yo estoy y soy una persona de carne igual que ustedes. Pero necesito que esta palabra toque a mi vida y yo mismo pueda entender y pueda reconocer realmente qué cosas estoy haciendo bien, qué cosas estoy haciendo mal. Porque nosotros, cada uno de nosotros, a través de la Biblia, a través de la luz de la palabra, hermanos, necesitamos nosotros saber si todo realmente lo que nosotros practicamos, número uno, en nuestros hogares, número dos, en nuestro trabajo, número tres, con nuestras amistades, número cuatro, con nuestro teléfono, ¿será realmente algo que edifica mi vida espiritual? De eso vamos a hablar en esta hora, porque todos los que estamos aquí, todas las que están aquí en esta tarde, el deseo de estar en este lugar, de congregarlos, es porque queremos llegar ¿a dónde quieren llegar ustedes, hermano? No los veo muy convencidos. Todos queremos llegar al cielo. La meta de nosotros como cristianos es poder llegar al cielo. Poder llegar, hermanos, a la presencia del Señor, pero para poder llegar a la
presencia del Señor, hay un conflicto diario con mi carne. Y hay un conflicto diario con su carne. Hay un conflicto diario con sus pensamientos. Hay un conflicto diario con sus deseos y con mis deseos. Eso vamos a meditar en esta hora. Ahorita nomás estamos conociendo el terreno. Hay un conflicto diario, hermano, en cada cristiano. No crea usted que la vida del cristiano es fácil, y como dicen algunos, que es fácil es ser cristiano. Mira cómo está de bendecido fulano, mira cuánto tiene. La vida de un cristiano, cada día tenemos un conflicto diario. Y cada día nosotros debemos de examinarlo si realmente estamos en la carne o estamos en el espíritu. Y para que ustedes no se me duerman y participen, quiero que en este sector me averigüen a través de la palabra del Señor, del texto que hemos leído, hacia abajo, cuántas cosas son las que la carne desea, y a este lado, de mi lado derecho, cuántas son las cosas que dice la Biblia que yo debo de practicar realmente si estoy en el Espíritu Santo. Y así es bien bonito, porque los vamos a unir todos, y cuando salgamos de este lugar no nos vamos a querer ir de este lugar, porque vamos a conocer realmente si estamos en la carne o en el espíritu. Porque la iglesia, hermano, o Jesucristo viene por una iglesia carnal o espiritual. Espiritual. Por una iglesia espiritual. Así que yo debo hermano, diariamente examinar mi vida espiritual, así como usted también lo puede hacer. Y la examinamos cada vez que abrimos la palabra del Señor. Cada vez que usted lee la Biblia, sin que nadie le esté diciendo, Giovanni, esto no está bien. Cuando estaba viendo esto, soy sincero, no quería predicar ahí. Sí, porque hay cosas, hermano, hay cosas que uno las practica. Porque hay cosas que uno las hace. Y digo yo, ¿cómo es esto? ¿Cuánto tiempo? Imagínense, y digo yo, ¿cuánto tiempo tengo de ser cristiano? ¿Y por qué será que me cuesta dejar estas cosas? ¿Y por qué será que me cuesta dejar estos hábitos que traigo en mi vida? Porque la palabra del Señor, hermano, así dice, digo pues, andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es decir, sí, yo ando en el Espíritu. Igual todos los que estamos aquí en esta hora. Si el hermano quiere pasar ahí por donde está usted sentado, comenzar a decir, usted anda en el Espíritu o anda en la carne. Todos vamos a decir que andamos en el Espíritu. Pero el problema no está ahí. El problema es cuando suene la trompeta. El problema es cuando Cristo venga por su iglesia y comencemos a decir, el pastor no me dijo. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Sabe por qué? Ahí vamos a comenzar a decir, tanto tiempo que yo estuve en la iglesia de Dios en San Nicolás. Sí, yo soy sincero este día, yo no quería predicar porque hay muchos mensajes más prácticos, más suaves. Y al hablar de esto, pero digo yo, tengo que hacer el esfuerzo de predicar en esto. Porque el primero de esta predicación soy yo. Y de ahí son ustedes. Entonces vamos a ver lo que la palabra del Señor dice. Como el tema le hemos puesto el conflicto diario de nuestra vida cristiana. Y como nosotros no somos solo cristianos aquí en la iglesia, ¿verdad que no? Somos cristianos también allá afuera. Eso es lo terrible. Eso es lo difícil, hermanos. Somos cristianos allá en nuestros negocios. Sí, hermano. Somos cristianos allá en nuestros negocios. Somos cristianos en nuestro trabajo, hermano. Yo le dije a usted que yo iba a ser el primero. Somos cristianos ahí en toda esta situación. Todo lo que a diario nosotros hacemos, deberíamos de practicar lo que la Biblia nos va a enseñar a cada uno de nosotros. Pues les dije a este sector
¿Cuántas obras de la carne aparecen en este pasaje que hemos leído? Del versículo 19 en adelante hasta el 21 y del versículo 22 hasta el versículo 23. Necesitamos saber nosotros cuántas cosas de la carne en este sector aparecen. ¿Cuántas? En este sector aparece la obra del fruto del Espíritu Santo. 9. Ya lo vamos entendiendo. Es allí donde vamos a iniciar nosotros a ver que son muchas las cosas que la carne desea. Son muchas, son 17 cosas y muchas más que no están escritas. Y muchas cosas más de que la carne día tras día desea. La carne no le gusta leer la palabra del Señor, la Biblia. A la carne no le gusta orar, ni mucho menos ayunar, hermano. No. A la carne, cuando llega el tiempo de ayunar, decimos que estamos enfermos. Y el que está enfermo, pues se comprende y se entiende. Amén. Pero los que estamos bastante alentados, ponemos excusas. Amén. Así que vamos a ver en esta hora el conflicto diario de nuestra vida. Número 1, no debemos descuidar nuestra comunión con Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. La cuestión no está solamente en congregarse. No. Es donde quiera que yo ande. No debo de descuidar mi comunión con Dios todos los días de mi vida. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. A la 1 en punto, cuando ya es la hora de estar en el culto, la carne le dice a uno: no, estás ocupado. Venís cansado, mejor descansar y vas el próximo miércoles, no hay problema. Y en nuestras familias y en nuestros hogares, a veces nosotros como pareja nos ayudamos a veces. Dios entenderá que vienes cansado. Y viceversa, va el hombre a la mujer y la mujer al hombre. ¿Sí? Cuando no nos damos cuenta que hay una guerra espiritual ahí que dice: porque el deseo de la carne de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. En esta hora vamos a investigar eso a través de la palabra. ¿Cuántas veces usted ha querido venir a un ayuno, pero la carne le dice: no vayas hoy, tú estás enfermo? ¿Cuántas veces usted ha querido orar por lo menos 2 veces en el día? Pero no, y ahora estés en la mañana, ¿y para qué vas a estar orando tanto? Y el Señor ya sabe la necesidad que tú tienes. Pero ¿para qué lees tanto la Biblia si de todas mentes a veces le dicen a uno: si de todos modos no cambias? ¿Sí? Muchas veces le dicen a uno: pero ustedes tanto que van a la iglesia y el mismo Giovanni no hay un cambio. ¿Sí? Yo les dije que yo iba a ser el primero. Cada uno de ustedes debe de investigarse realmente qué día, qué hora usted quiso estar en la iglesia, quiso venir a adorar al Señor, pero la carne se opuso y le ganó la ventaja. Y no echamos de ver nosotros muchas veces el conflicto diario de nuestra carne. Y como punto número 1 hemos puesto ese: no descuidando nuestra comunión con Dios.
Si yo y usted descuidamos la comunión con Dios, todo nos da igual. Por mucho que hagamos y por mucho que los líderes de hombres y de mujeres hagan por nosotros, no nos mueve. ¿Sabe por qué? Porque le estamos dando gusto a la carne. Pero una persona que se preocupa por su vida espiritual, aunque llegue cansado a su casa, a su trabajo, se esfuerza y se viene para acá, porque él sabe que debe de agradar a aquel que un día lo transformó, aquel que un día lo sacó de las tinieblas y lo trajo a la luz admirable, porque reconoce que un día Dios puso en nuestra vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Dios ha puesto algo en nuestro corazón que el hombre no ajusta a conocer. Dentro de nosotros, los seres humanos que hemos recibido a Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, hay dos personajes, el que se ve y que todas las personas lo ven, y es la carne. Pero dentro de nosotros está el Espíritu Santo de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y de yo y de usted depende si crece espiritualmente el Espíritu Santo o está ahí como quiera estar. De cada uno de nosotros depende si el Espíritu Santo que ha sido dado a usted crece. Y por eso usted ve a otras personas como danzan, como oran. Y uno dice, pero yo lo mismo. Es porque hay una lucha diaria. Es porque hay una lucha diaria. Vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, pero es en otro tiempo. Ahora ya no debemos de vivir así. Vivimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque es ahí donde el enemigo nos está minando cada día más. Es en los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. O sea que vale la pena estar en este lugar. Pero dice que en otro tiempo nosotros hacíamos las cosas del mundo, pensábamos igual que el mundo, pero ahora ya no. Pero cada día que va pasando, hermano, como que el mundo y el enemigo va modernizando, hermanos, a los seres humanos. Y cada día están saliendo tantas cosas en las cuales los seres humanos podemos entretener. Y que nuestra mente y que nuestros deseos, hermanos, estén ocupados en otras cosas. Y que no haya el deseo de estar como estamos en este lugar adorando al Señor. Que no haya el deseo en nuestra vida de leer la Biblia. Que no haya el deseo en estos tiempos, hermanos. Es poco el deseo que se ve de evangelizar. Se está como muriendo eso, hermano. Ya no hay ese deseo de querer evangelizar a los seres humanos cada día más. Nos da igual si otro se pierde, si otro se va sin Cristo. Cada día más estamos viviendo de ese modo que a usted y a mí no interesa, hermanos, lo que a otro le esté pasando. No podemos llevarle la palabra del Señor porque en estando bien nosotros, nos da igual que otro esté sufriendo. Pero no, este día, hermanos, nosotros debemos de entender que la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 5: hacer morir pues lo terrenal
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en él. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, en todo. Ese debe de ser nosotros. Cristo está en todo por todos. Eso dice la Biblia. Qué importante, hermano, es reconocer de que hay muchas cosas que yo practico que no las debo de practicar. Que lo dice la Biblia, y usted véalas ahí y usted lea. Yo no sé cuáles cosas usted practica. Cada uno de nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos algunas cosas que practicamos que no son agradables delante de los ojos de Dios. Número 2. Debemos nosotros como cristianos, hermanos, procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. En todas estas cosas que aparecen ahí, nosotros como cristianos no, hermanos, debemos de darle ninguna ventaja a Satanás. Él anda ahí como el león rugiente viendo en dónde nos hace tropezar, en dónde nos hace que nosotros caigamos en error para burlarse de nosotros. Vea lo que dice segunda carta de Corintios, versículo 11, para que usted vea que hay alguien preocupado y interesado en destruir su vida. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Los cristianos no debemos de ignorar esto. Satanás está ahí viendo en dónde yo caigo. Satanás está viendo en qué momento yo le puedo dar lugar para destruir mi vida. Igual también su vida. Satanás, hermanos, está allí observándonos a nosotros. Pero nosotros no debemos de darle ventaja en ningún lugar, para que él no comience a minar nuestro caminar en el cristianismo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque nosotros, hermanos, cada día más que está pasando y que vivimos, debemos de reconocer que hay un enemigo que está pendiente y está viendo y está intentando minar nuestro caminar y hacerlos tropezar en cualquiera de esos deseos de la carne. Y en cualquier cosa de esto que aparece acá en la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos de fijarnos. Nosotros debemos de fijarnos, hermanos, qué vamos a decir. Nosotros debemos de fijarnos, hermanos, cuando a veces uno se siente libre, que nadie lo está viendo, ¿no? Y puede decir algunas cosas que no están bien. Ahí Satanás comienza a ganarnos ventaja. Y dice la palabra de Dios que no debemos de ignorar eso. Satanás está viendo ahí qué tipo de pláticas nos saca para hacernos caer, para destruir nuestra vida espiritual.
que nosotros nos examinemos y digamos, no, sí, para ser como Iván, ¿y para qué? Estoy mejor así como estoy. Estoy mejor así. Yo voy a ir a la iglesia cuando yo sienta el deseo a mí. Nadie me manda. Ahí está minando nuestra vida Satanás. Y no debemos de darle, debemos de cerrarle todas las puertecitas, todos los portillos, todos los agujeros donde él quiera entrarse. Debemos de cerrarse. Porque entonces, hermanos, vamos a vivir una vida en la carne. En la carne. Y el problema es cuando suene la trompeta. Cuando Cristo venga por su iglesia y comencemos a decir, yo tuve 20 años sirviendo en la iglesia de Dios en San Nicolás, fui misionero y hice cuantas cosas y no es posible que me haya quedado. Ahí va a ser, hermanos, y va a ser la palabra similar a sacerdocio o sacerdote en latín. Dice que es puente para que otro llegue. Muchas veces, a veces uno como ser humano, a veces es puente para otros. Y olvida uno de practicar aquellas cosas tan importantes en la vida espiritual, donde Satanás cada día más comienza a envenenar nuestra vida. Número 3, usando lo que Dios ya nos dio cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Vea lo que dice segunda carta a Timoteo, para que vea que está ahí en la Biblia y que no son inventos que yo me los inventé. Sí podemos nosotros dominar estas cosas, hermanos. Vea lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Búsquelo para que vea que es cierto, no es mentira. Dice capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio de cada uno de nosotros. Eso quiere decir de dominio propio. Yo puedo decirle a la tentación no. Yo puedo decirle al pecado no. Igual que usted. O sea, cada día tenemos un conflicto diario en lo cual nosotros podemos decir sí o no. Jesús en cierta ocasión dijo que nuestro hablar dijo que sea sí o no. ¿Sí? Así es a la tentación, hermano. Dios nos ha dado, mire, un espíritu, dice, no de cobardía. Así que nadie puede decir es que yo lo hice por cobarde, no. Dios nos ha dado a cada uno de los que estamos sentados un espíritu de poder, dice, de amor y de dominio propio. Nosotros, hermanos, podemos sujetar a esta carne, pero si tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Así dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todo lo que yo haga y todo lo que usted lo hace, usted conscientemente lo hace. Conscientemente cada uno de nosotros lo hacemos porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Yo después me quejo porque quiero. Porque la palabra de Dios dice, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Cuando Satanás llegue ofreciendo cosas que no nos compete a nosotros agarrarla, usted tiene el poder de parte de Dios a través del Espíritu Santo de decir, no, ahí no me conviene llegar a mí. Eso no lo puedo aceptar, porque no es de parte de Dios. Y aparece en la Biblia, todos nosotros tenemos ese poder de parte de Dios y de dominio propio. ¿Sí? Usted ve muchas personas que vienen lamentando muchas cosas, pero en la Biblia ya aparece hace muchos años escrito esto, de que Dios nos ha dado a la iglesia que hemos sido compradas con su sangre el poder y el dominio propio. ¿Sí? Así dice su palabra. Pero Satanás, que está interesado en que nosotros no lleguemos al cielo,
cielo está ahí, deseando que caigamos, deseando que regresemos atrás, deseando que los seres humanos, hermanos, no lleguemos al cielo. Pero Dios, como ya sabía esto de hace muchos años, nos ha dado ese poder del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Punto número 4. Y esta, hermano, es la que dije hace un momento. Recordar las duras consecuencias que el pecado trae a los seres humanos. Hay personas que yo conozco que fueron y son bien amigos míos. Y es triste y es lamentable ver, hermanos, cómo Satanás los tiene. Aleluya. Cómo Satanás, hermanos, los tiene. Cómo antes el Espíritu Santo de Dios los usaba, quizás en este altar. Quizás en este altar. Y cómo el pecado, hermanos, los tiene bien atrapados. Y eso, hermano, le puede suceder a cualquier persona cristiana que descuida su vida espiritual. Que descuida su vida espiritual. Vea lo que dice Romanos. Yo creo que ustedes hasta de memoria se lo saben. Se lo saben de memoria, pero es importante que lo leamos. Romanos 6:23. Y es fácil y todo, muchas veces de memoria, algunos se lo saben. Pero un montón de cristianos están lamentándose que han caído en esto por descuidar su vida espiritual. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace años está escrito esto. Hace años está escrito esta advertencia para cada uno de nosotros. A eso es que Satanás se preocupa con esos 17 cosas que aparecen ahí en la palabra del Señor. Aparece ahí ofreciendo esos deseos. Aparece ahí que nosotros caigamos en eso. Pero como nosotros leemos la Biblia, al leer la Biblia nos damos cuenta que no estamos solos. Que dentro de usted, aunque usted se sienta sencillo, se sienta humilde, se sienta como se siente, Dios ha puesto el espíritu de poder dentro de usted y de dominio propio. Imagínense qué importante nos hizo Dios. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 4. Romanos capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Usted que está aquí presente, usted sabe cómo anda. Si anda conforme a la carne, si no, conforme al Espíritu. Cada uno de nosotros. Yo no le estoy diciendo a usted que usted es carnal, sino la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y esta palabra, hermanos, es para cada uno de nosotros. Entonces cada uno de nosotros debemos de examinarlo. Si soy carnales o espirituales. Porque dice el 5, porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que cuando a nosotros nos compete orar, hay que orar. Porque ahí estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual. Si es que realmente somos espirituales. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Miren, muchas veces nosotros, hermanos, nos afanamos tanto en la carne.
de Dios dice que el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse de la vida espiritual o del espíritu es vida y paz. Y paz. Y es lo que necesitamos nosotros en nuestro corazón. Necesitamos vida y paz. Necesitamos, hermanos, que cuando Cristo venga, en nuestros corazones haya paz para poder volar con Él. Para poder irnos al cielo. La cuestión, hermanos, no es de decir que cuando uno viene a la iglesia y diga, levante la mano, ¿quién está listo? Pues todos levantamos la mano. Pero el que conoce el corazón está todos los días en todos los lugares que Giovanni ama. Y en todos los lugares que usted ama. Ahí está Dios. Ahí está el Espíritu Santo dentro de usted, reclamándome a mí y reclamándole a usted, diciéndole, eso que dijiste no está bien. Por eso que cuando Cristo venga, van a haber muchas sorpresas. Van a haber muchas personas culpando a otras personas. Así que la iglesia de Dios en este día hemos aprendido a que necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos ser una iglesia que marque la diferencia en este mundo. Necesitamos, hermanos, vivir una vida agradable ante los ojos de Dios y delante de los hombres, dice la Biblia. Porque cuando Cristo venga por nosotros, entonces nosotros vamos a decir, valió la pena el esfuerzo. Valió la pena el abstenerse de tanto mal pensamiento, tanto mal deseo que en este mundo hay. Pero tenemos nosotros la palabra de Dios que nos guía cada día. Cómo yo debo vivir y cómo usted debe vivir. Y cada uno de nosotros hemos leído la palabra y usted mismo examínese si usted está viviendo una vida espiritual o una vida carnal. Hasta acá ha sido mi tiempo. Que el Señor me bendiga en esta tarde. Voy a dejar a mi hermano o mi hermana que continúa, el hermano Miguel. Así que sigamos adelante, hermanos, en la obra del Señor hasta que Cristo venga o nosotros nos vayamos para los amantes. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos a Dios la oportunidad de que el Señor ha concedido a cada uno de nosotros haber estado en este lugar, dándole la honra y la gloria al Señor. Bienvenidos todos, hermanos, desde el más pequeño hasta el más grande. Gloria a Dios que ha estado en este lugar. También a nuestro hermano que nos ha visitado, gloria a Dios, en esta tarde. Gloria a Dios. Qué pasada, hermano, para terminar de elaborar el programa. Gloria a Dios. Quiero preguntar por cultos familiares, más de 3, más de 4, más de 6.